Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Todos tendemos en este mundillo de las miniaturas, ya juegues, pintes o colecciones, a acumular de una manera ridícula. Yo mismo tengo ingentes cantidades de miniaturas todavía por pintar y las que no veis por aquí, hay cajas por montar, en fin, no soy muy amigo del tema de la pila de la vergüenza porque me da bastante vergüenza todo lo que tengo por pintar, me gustaría tenerlo más terminado y como todos hemos pasado por este momento, todos nos planteamos siempre cómo pintar nuestras miniaturas de manera rápida. Y ya sabéis, chicos, que este vídeo, así como todos los vídeos del canal, están patrocinados por Goblin Trader. Así que si queréis haceros con las pinturas, si queréis haceros con las miniaturas, todas las cosas que veis en estos vídeos, cualquier tipo de materiales, os recomiendo que vayáis a la página web, que siempre va a ser mejor que vayáis a las tiendas donde os van a echar una manilla de manera más directa. Con la salida de las contras hace ya unos cuantos años, también han salido muchos métodos de pintura rápida para intentar quitarnos toda esa tonera de miniaturas que tenemos a la espalda y poder ponernos a disfrutar, ya sea de las partidas, de la colección, si las usamos para rol, para lo que sea. Una de las técnicas más famosas que hay es el conocido como Slapshot. ¿Qué es el Slapshot? El Slapshot es una técnica que ya os expliqué en un vídeo hace ya un tiempo, os lo dejo por aquí para que podáis echar un vistazo al método que yo utilizo para utilizar este Slapshot, pero básicamente se trata en que vamos a dar una imprimación negra a nuestra figura y después con un pincel seco redondeado vamos a dar una capa de, podríamos hacer primero un gris y luego un blanco de pinceles secos de una manera cenital. Con esto conseguimos una preiluminación muy extrema con blancos y una sombra muy forzada con negros. Tras esto vamos a aplicar las contras y se va a quedar marcado. Esta técnica tiene cosas buenas, permite agilizar el proceso de pintado, pero también tiene cosas malas. Y tiene una serie de cosas malas que hace que a mí no me guste. ¿Cuáles son? Bueno, la primera de todas es que ese pincel seco nos deja una textura de la pintura muy similar a pequeñas líneas, puntos, que hace que cuando apliquemos las contras las texturas queden un poco raras. Si queremos a partir de este nivel pintar un poco mejor, vamos a tener que arreglar bastante de esta textura que nos ha dejado ese pincel seco, por eso no me acaba de gustar. Por otro lado, si utilizamos este pincel seco, nos va a generar una iluminación muy forzada en la parte superior, que es lo que estamos buscando, pero no siempre va a ser realista. Por ejemplo, hoy vamos a utilizar esta calavera ayudante como ejemplo de estas iluminaciones. Si yo ilumino de una manera natural esta calavera, como estáis viendo, como veis, toda la parte frontal se va a iluminar, toda la zona de los ojos, alrededor de lo que son las cuencas, nariz, etcétera, incluso algunas partes interiores de las cuencas. El problema al realizar el Slapshot es que cuando vamos el pincel seco nos va a marcar estas partes, pero esta parte interior de aquí no la va a marcar, se va a quedar una sombra oscura. Pero como habéis visto, al hacer la iluminación, esto tendría que ser claro, lo cual genera un efecto de iluminación irreal. Básicamente lo que está haciendo es forzar unas luces muy extremas, pero no son las reales. Eso también me genera un poco de problema si después quiero pintar más allá de este pincel seco de este nivel Battle Red. Y otro problema que no se habla muchas veces es que no todas las miniaturas soportan bien este tipo de pincel seco. ¿Que por qué os lo digo? Porque cuando la miniatura es altamente detallada, muy frágil, pensemos en algunas miniaturas, por ejemplo, como puedan ser Luminet, Idonet, de Games Workshop, que son bastante frágiles, o piezas muy pequeñas, antenas, capas, pequeñas telas, puede ocurrir que se pueden incluso romper al hacer el pincel seco. Y no es broma, son piezas frágiles, estamos hablando del plástico de Workshop, que es bastante bueno, pero si nos vamos a resinas de impresión más quebradizas, otro tipo de plásticos pueden llegar a partirse. Todo esto hace que este nivel Slapshot a mí no me convenza del todo. Pero en ese vagabundear que todos hacemos por YouTube, descubrí una técnica que me apetecía enseñaros, poner en práctica y, por qué no, traerla al canal porque creo que puede solucionarnos mucho el cómo mejorar ese pintado con contras, ese pintado con speed paint, ese pintado que todos llamamos Slapshot. Bueno, en este caso vamos a trabajar con el Airchop. Traigo una técnica que me parece que es un poquito mejor que el Slapshot, pero también, no vamos a engañar a nadie, requiere un pelín de trabajo más, un poquito más, pero el resultado final que nos va a dejar creo que os va a merecer la pena. La técnica se llama Airchop. Airchop básicamente consiste en, sobre esa imprimación negra, hacer esa preiluminación con blancos, pero utilizando un aerógrafo. Sé lo que me vais a decir: Víctor, no quiero usar el aerógrafo, es un instrumento del diablo, me lleva mucho trabajo, cuesta mucho dinero. Pausa. Para las técnicas que vamos a usar en este vídeo no requieren una alta habilidad con el aerógrafo. ¿Por qué? Porque todos los materiales que vamos a usar con el aerógrafo son tintas que vienen ya diluidas. Simplemente la vamos a volcar en la cazoleta y la vamos a poder utilizar. No vais a tener problemas de dilución, no vais a tener problemas de utilizar materiales raros porque no vas a hacer OSL, nada. Simplemente un aerógrafo y tinta. Si ahora mismo no tenéis un aerógrafo, aún así os
recomiendo que sigáis viendo el vídeo, porque muchas cosas que vais a ver aquí de las pinturas tipo Speed Paint las vais a poder utilizar también aunque no tengáis aerógrafo. En concreto, cómo esa dilución funciona sobre una pigmentación diferente. Esto un poco lo hemos hablado también en el vídeo anterior y un poquito cuando dice el Slap Chop a mi estilo, pero aquí profundizamos un poco más. Por tanto, esta técnica de Air Chop, aunque es un poquito más avanzada que lo que es el Slap Chop, creo que está al alcance de prácticamente cualquier pintor. Por supuesto, no engañan. Si estás empezando, el aerógrafo quizás todavía no sea tu herramienta, pero ahora sí, quédate a ver el vídeo y disfrutemos un poco de pintura un poco más, solo un poco más avanzada. Y es que esta técnica es usada por muchos pintores. Hace poco, de hecho, os recomiendo un vídeo que vi, tiene ya un tiempo, pero yo lo vi hace poquito, de Squidmart, donde hablaba de este Air Chop y por qué no le gustaba este tipo de técnicas para pintar miniaturas. Tengo que decir, sálvame la modestia, que tengo que llevarle la contraria. Él decía en su vídeo, al final, que si quieres hacer un pintado un poco más de calidad, si no quieres quedarte solo en el Battle Ready, este tipo de técnicas no funcionan. Y yo tengo que llevarle la contraria. Básicamente, con este tipo de técnicas lo que vamos a hacer es generar un pintado rápido de las capas bases, pero eso no nos impide que después podamos hacer un poco más de técnicas sobre ella. En algunos casos el trabajo previo nos servirá como base y en otros a lo mejor tenemos que rectificarlo para corregir un poco más al gusto, pero como vais a ver en este vídeo se puede trabajar perfectamente. Como os decía entonces, este Air Chop simplemente vamos a dar una hibridación negra, vamos a coger en este caso una tinta blanca de AK, la vamos a echar en la cazoleta y vamos a pintar de tal manera de que vamos a hacer una luz cenital. Volviendo a mi querido asistente de hoy, a esta calaverita, lo que vamos a hacer es básicamente sacar una luz como sería esta que tenemos aquí, una luz cenital. Vamos a ir iluminando con el aero en toda la superficie y vais a ver cómo se marcan las luces, pero de manera más natural que si lo hiciéramos con un pincel seco. Además, os aseguro que con esta iluminación con aerógrafo, que se lleva haciendo toda la vida, que se llama grisalla, vais a conseguir sacar unos volúmenes de manera mucho más rápida, incluso vuestro ojo se va a adecuar. Es mucho mejor para tratar las miniaturas sin que se nos rompa ninguno y ese efecto liso que nos va a dejar va a ser mucho más natural que el del pincel seco. Como es mejor verlo con ejemplos, vamos a pintar una miniatura, en este caso un Ezin de la marca Dungeon & Laser, que por cosas de la vida tengo dos, así que uno lo vamos a hacer con esta técnica, os enseño cómo se hace y después os enseño una versión mejorada que creo que os va a gustar mucho más. Como veis, vamos a hacer una aplicación, como os decía, desde un punto de vista cenital, con este Immaculate White, esta tinta de acá que simplemente la vais a tener que echar en la cazoleta. Vamos a buscar una inclinación de la figura para poder hacer ese punto de vista cenital y es tan sencillo como ir marcando los volúmenes, que es lo que habríamos hecho con el pincel seco, pero en este caso de una manera más fluida, más suave y con un acabado mucho mejor. La aplicación de las Speed Paint ya no tiene ningún misterio. Siempre os voy a recomendar que con este tipo de procesos juguéis a hacer una dilución de un 50-50, sobre todo con las pinturas que sean un poquito más pigmentadas, ¿de acuerdo? Si conseguís una dilución al 50-50, vais a conseguir que las pátinas sean mucho más finas, vais a conseguir resultados como este que estamos viendo, que es mucho más bonito que un Slap Chop normal y por supuesto que una aplicación de las contras tradicional. El resto de colores van a ser, como podéis ver, pues los adecuados a cada zona, pero siempre jugando con esa dilución. Esa volumetría que nos ha generado el blanco, como podéis ver, ya se va viendo en la aplicación que estamos dando. Como veis, es muy similar a lo que es un Slap Chop, pero quitándonos todos esos problemas que os comentaba, bueno, de superficies llenas de líneas, de punteados que nos pueden disgustar, sin tener el problema de tener daños sobre la figura al aplicarlo, etc. Simplemente se va a tratar de aplicar las contras como siempre hemos hecho en nuestras figuras, pero jugando ya con una volumetría muy suave y muy bonita. No obstante, en este pintado las sombras siguen siendo muy marcadas. Y bueno, hemos llegado al punto en el que vamos a ver ese resultado una vez hemos aplicado todas las contras sobre este Air Chop, sobre esta preiluminación con blancos sobre negro. Vamos a ver cómo queda y comentamos. Como habéis visto, el resultado final es bastante bueno. Hemos solventado algunos de los problemas de lo que es el Slap Chop tradicional, ¿de acuerdo? Las texturas son mucho más suaves, hemos podido controlar dónde queremos depositar la luz, así en esas cuencas que se nos podían quedar, que eran
naturales para lo que es una iluminación se han solventado, y además la verdad es que es bastante rápido iluminar de esta manera. Simplemente vamos a coger un grupo de figuras en vez de una sola, hacemos esa preiluminación con blancos en todas y ya podríamos trabajar con las contras. Y hasta aquí sería un vídeo interesante de cómo solventar un poco algunos problemas del Slapshot, pero quiero llegar a más. Como os decía, vi este vídeo que era de Squidmar donde comentaba que no le gustaba mucho este resultado final, pero hay una técnica que mejora este punto, da más matices y con solo 10-15 minutos más de trabajo vais a conseguir que vuestro trabajo en Speed Paint mejore hasta un punto que no os esperáis. En concreto, esta técnica ha sido creada, o yo al menos se la he visto por primera vez, a Ninjon, es otro youtuber bastante famoso, os recomiendo ver su canal si no lo conocéis, donde mejora el Airchop a, digamos, un Airchop 2.0. En este caso no solo vamos a jugar con esa iluminación blanca, sino que le vamos a meter más matices con otras tintas. Igual que en el caso anterior, las tintas las vamos a echar en la cazoleta sin diluir, sin nada, simplemente se echan tintas de acá, que las podéis encontrar en casi todas las tiendas, no hay mucho problema, y van a jugar a darnos una capa base cromática diferente sobre la que luego dar nuestras contras. Vamos a un ejemplo rápido antes del pintado. Volvemos a mi atractivo y extremadamente delgado acompañante de hoy, en el que, como veis, tengo una iluminación general, que es ese blanco que damos para conseguir una luz genérica. En este caso vamos a jugar con un poco más de cromatismo, porque no solo vamos a dar esta luz, sino que vamos a dar una serie más de pigmentaciones. La teoría de este proceso se basa en que una vez hemos dado esta iluminación de arriba, vamos a jugar a aportar matices en las sombras. Vamos a generar una serie de tonos en las sombras que van a salir un poco de lo contrario, con amarillos, rojos, para conseguir que al aplicar las contras por encima cojan esa viveza de pigmentos y nos dé un poquito más de riqueza cromática. En este caso teníamos la luz que os estaba comentando, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a jugar a marcar más las sombras. Vamos a empezar con luces contra cenitales, un poco como veis que estoy haciendo por aquí con nuestro querido acompañante. Vamos a jugar a meter una luz desde abajo previa al blanco muy azul, muy oscura, que sobre el negro va a matizar un poco las sombras para que no sea negro puro, pero sin llegar a darle una tonalidad diferente. Después vamos a aplicar, como os digo, una luz blanca por encima, ¿de acuerdo? Y ya hemos jugado a quitar esos tonos negros tan bruscos, ya tenemos un pequeño azul oscuro por abajo, ¿de acuerdo? Que va a quedar bastante bonito, y por arriba vamos a dar este blanco puro. Por supuesto, no acaban ahí las luces y el trabajo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es coger otro tono, en este caso van a ir de amarillos a naranjas, y vamos a marcar todas las zonas medias. Así habremos conseguido una iluminación general desde arriba muy clara, por abajo oscura pero matizada, y en las zonas medias vamos a ir a tonos amarillos y anaranjados. Como podéis comprobar por este proceso cuando lo veamos ahora en el vídeo, vais a ver que se consigue una variedad cromática muy alta, desde tonos muy claros a tonos muy oscuros, pero pasando por una paleta de amarillos y naranjas. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar las contras. En este caso las contras os voy a recomendar que siempre estén diluidas al menos al 50% con el medium correspondiente. Así va a ser una pátina mucho más fina, que al pasar por toda esta variedad de efectos del aerógrafo van a hacer que ganen mucha viveza, mucha riqueza, y podemos trabajar sobre una base a posterior, si queremos, increíble. Vamos a verlo y comentamos. Comenzamos aplicando este Ocean Blue desde abajo, ¿de acuerdo? En posición contracenital, para conseguir, como os decía, bueno, pues teñir un poquito las sombras, que no sean negro puro, y este azul le va a dar cierto matiz que a lo que es la aplicación de las contras ya le va a servir. No obstante, vamos a jugar a aplicar todavía muchas tintas de acá, y mezclando todos estos tonos vamos a conseguir eso, como os decía, esa superficie cromática sobre la que aplicar las contras con un poquito más de riqueza. Ahora volvemos al punto de vista cenital y vamos a aplicar el Immaculate White de una manera análoga a como hicimos el primer Airchop, ¿de acuerdo? Sacando todos los volúmenes, marcando muy bien las zonas y jugando, bueno, pues como os decía, un poco la idea es similar a la del Slapshot, pero por supuesto de una manera mucho más sencilla, más suave y respetando más las luces naturales. Aquí es donde empiezan ya las variedades. Vamos a hacer una mezcla entre el Immaculate White y el Lightwood, otra de las tintas de acá, y vamos a jugar a todos los tonos medios a aplicárselo. Es decir, vamos a intentar dar lo que son las zonas de las sombras, pero no contracenitales, sino todas las sombras que estáis viendo, donde no van a ir los puntos de luz máximo. Vamos aplicando este tono para darle un poquito más de riqueza a los tonos medios y a las sombras. Ahora con Lightwood directamente vamos a aplicarlo un poco más en las zonas profundas. Es un poco ir a la contra de lo que es un degradado. En este caso vamos a marcar un poco más las sombras con este tono amarillento.
Como veis, respetamos las zonas de máxima luz, que serían las cenitales, y vamos marcando todo el sombreado de la figura. Y vamos a aplicar una sombra aún mayor con este Blood Scarlet, que al aplicarlo sobre los tonos anteriores nos deja unos tonos anaranjados. Es bueno que experimentéis con estos tonos, que juguéis a las sombras como vosotros más os gusten, a sacar tonos diferentes, pero fijaros ya qué matices más bonitos va sacando en esta capa base. Y vamos a terminar con una iluminación más cenital de la mezcla de Immaculate White y Light Wood. Así suavizamos todas las transiciones y matizamos también lo que son las luces, aportándoles tonos amarillentos que le va a ir mucho mejor a lo que son las contras. Un poco igual que la imprimación hueso. Vamos a diluir las Speed Paint, como siempre, al 50-50. Y una vez ya las tenemos, es simplemente aplicarlas sobre las superficies. Pero fijaros ya la distinción que hay con el primer Airchop que hemos visto. Incluso lo que es la propia piel ya se empieza a ver como tiene matices más amarillentos, rojizos en las zonas más profundas. Tiene tonos totalmente diferentes a lo que es una aplicación sobre un blanco. En las propias telas, como estáis viendo ahora, también gana mucha viveza. Y como hemos hecho una dilución al 50-50, y en algunos casos podéis incluso subirla un poquito más si es muy pigmentada, vais a conseguir una pátina translúcida que va a jugar con todas esas tintas que hemos dado en el paso del aero. Fijaros en este caso en concreto en los no metálicos. En el otro era un gris bastante sencillito pero con ciertas sombras negras, y ahora gracias a todos esos amarillos y rojos el no metálico ya tiene otro aspecto más realista. Gana matices, gana sombras, y si lo llevamos a una iluminación será aún mejor. Todo lo que es la superficie de la figura vais a ver que va a estar condicionado por esas iluminaciones que hemos dado. Por eso os digo que juguéis un poco, que experimentéis con estas tintas, donde queréis colocar las sombras, donde no. Pero como veis, es difícil que no quede al menos un efecto bastante bonito con todas estas sombras que hemos dado. Simplemente es práctica. Y por supuesto coger el punto a la dilución de los lavados que vamos a dar de contras, es decir, tenemos que tener claro cuáles son más oscuros, cuáles son más densos. Para esto nos ayudan bastante, por ejemplo, las Quick Gen, que ellas mismas nos dicen cuáles son ya ligeras, cuáles son más densas. Pues las que sean más densas os recomiendo diluirla un poquito más, quizás un 1-2, y las demás un 1-1. Así que simplemente es que practiquéis en algunas minis y poco a poco os va a salir el resultado que vais a ver. Y es aquí cuando llegamos al punto más interesante de toda esta cuestión. Tenemos una miniatura que lista para jugar está, es perfecta. Por ejemplo, si queréis miniaturas para jugar a rol, me parece que es un sistema maravilloso. De hecho, esta miniatura es para eso, es para partidas de rol. Y como veis, ya estaría guay para sacarlo una partida. Pero aquí es donde corregía un poco lo que os decía antes de Squidmark, que él decía que no le parecía que fueran miniaturas sobre las que se pudiera trabajar mucho más. Yo creo que sí se puede. Y por eso os voy a enseñar muy rápidamente, en un minutillo, cómo le he ido subiendo los colores, como siempre hago, con perfilados, degradados, dándole un poquito de textura a las superficies, pero respetando todo el trabajo que hemos hecho en el paso previo, para que veáis cómo toda esa riqueza cromática de la que os estoy haciendo mención todo el rato nos sirve como un apoyo, como una base para lo que vais a ver. Vamos con ello y comentamos. Y simplemente vamos a hacer un proceso de iluminación tradicional. Aquí ya podéis trabajarlo tanto como queráis, como podáis, ir sacando los perfilados, las iluminaciones de una manera tradicional, pero siempre respetando el trabajo que hemos hecho antes. Es importante que no demos una capa base ahora que nos tape todo el trabajo anterior. En concreto, por ejemplo, en zonas como telas es bueno que juguemos a perfilados y demás para conseguir texturas. Y en los no metálicos, aquí me paro un segundito más para que veáis qué fácil es hacer un no metálico con este sistema. Simplemente vamos a jugar a sacar las luces máximas que ya nos vienen un poco definidas por la iluminación previa. Y ya os digo, simplemente respetar bastante la capa base que nos ha quedado gracias a esas contas aplicadas sobre el aerógrafo, y sobre ello vamos a hacer perfilados, vamos a hacer punteados, iluminaciones a pequeñas líneas, y vais a ver lo bonito que queda, lo fácil, y os aseguro que rápido. Una figura como esta fue pintada en unas 4 horas y es bastante grande. Y ya sabéis, chicos, que si queréis ayudar a que el canal siga creciendo, no
no solo dadle a like, comentar, compartir y por supuesto suscribiros, darle a la campanita para que os recuerde que sale vídeo nuevo. También podéis hacer una suscripción premium al canal, por lo que es un café al mes, podéis ayudar a que el canal siga creciendo con vídeos como este y otros muchos que están por venir. Por eso quiero dar las gracias a todos los miembros que hay hasta ahora, hemos sobrepasado ya los 40 miembros, estoy muy contento y muy agradecido. A Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, Carlos Llorens, Bio Oboro, 0x Noob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro, Alejandro Torres, José María Martínez de Celis, Adrián Rompablos, Jesús Melero, Víctor, Igor, Spike, José Ángel Vidania, Vicente Velázquez, Luis Sildur, Dani Fénix, Mario Vicente, David Manteca, Avi Warso, Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, David Gómez, David Freestyle 94, Cide James 7742, a Lana Petkovic, a MDH Gameplays, a Egrim, a Geoneo Rex, a Matacookies, a Oscar Puerta, a Jauri, a Francisco Rodríguez, a Peter BR de Vic y un caluroso saludo, una bienvenida desde el corazón a Adonix TNF y a Drashhammer86. Muchas gracias y muchas gracias a Goblin Trader, sabéis, el patrocinador del canal de este vídeo. Muchas gracias a todos, un beso, un abrazo, seguimos con el vídeo. Hemos llegado al final de este pintado, como os dije, es muy fácil, simplemente una vez hemos aplicado todo este tema de las tintas, podemos dejarlo así o podemos llevarlo a este nivel. Y la verdad es que esta técnica me parece increíble. Me ha gustado mucho, me gustó mucho cuando lo vi en el vídeo. Por supuesto, el autor Ninjon pinta 1000 veces mejor que yo, pero fijaros que era la primera vez que lo usaba, decidí probar a lo loco y creo que el efecto es muy bueno. Creo que el efecto al final es muy bueno, que se puede trabajar sobre ello genial y aporta muchos matices que la contrast como tal no da. De hecho, por ejemplo, en la piel, en las telas, se ve especialmente todos esos colores cómo han servido para marcar las venas, para hacer sombras más ricas y por supuesto se aleja totalmente de lo que es el Slapshot, que es una sombra oscura, negra total, donde las muchas contras no cogen color y se pierden muchas de esas posibilidades que tiene. Por supuesto, esta técnica no es adecuada para el que no quiere usar aerógrafo. Sin un aerógrafo no se puede hacer. Pero si muchas veces estás planteado si el aerógrafo es para ti o no, porque no vas a hacer un pintado de competición, no vas a hacer concursos, solo quieres pintar ejércitos, este es uno de los mejores usos que le vas a dar a un aerógrafo, porque es una manera muy buena de conseguir una capa base, no lo voy a llamar imprimación porque no lo es, pero tú me entiendes, para trabajar sobre ello, que te aseguro que con pinceles no consigues. Y con las contras te quitas bastante trabajo y luego llegamos a este punto final que os estaba comentando. Pues espero que os haya gustado, quiero comentarios, quiero que me digáis si os gusta este Airchop, si lo habéis probado alguna vez, este Airchop 2.0 que me parece increíble y la clave sobre todo para pintar, ya os digo, desde miniaturas para rol, miniaturas para Warhammer, me parece una pasada. Si os ha gustado, si no, si preferís usar el Slapshot, decidme también por qué os gusta más Slapshot, me gusta leeros, me gusta comentaros cuando puedo, así que dejadlo por aquí. Ya sabéis, suscribiros, dadle a like, comentad, ya sabéis que estamos también en Instagram con Unleash de Brases, que hay un grupo en Facebook también de Unleash de Brases, por ahí lo tenéis también en Facebook si lo utilizáis, que a mí me encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby, disfrutad de la pintura y quitadle el miedo al aero, porque como veis puede ser muy sencillo. Un beso, un abrazo, nos vemos muy pronto.